Vamos. Buenos días a todos y a todos. Mi nombre es Carlos Gallego, coordinador de las oficinas Acelera Pyme de la CNC. Agradeceros a todos y a todas vuestra presencia en esta webinar sobre espacio de datos, que esperamos sea de vuestro interés. Agradecer también a David Rodríguez, pues que colabore y tenga en sus oficinas la oficina Acelera Pyme de Toledo. Él es secretario de la Agrupación de Empresas de la Construcción y Afines de Toledo. Y también contamos con la participación de Jesús Martín, que es CEO de NeoCK, que nos va a dar la ponencia sobre estos espacios de datos y casos de uso. Y ya sin más preámbulos, doy paso a David. Volverte a agradecer tu aportación en todo lo que conlleva todo esto. Muchas gracias. Perdón, al final de la intervención de Jesús Martín tendremos un espacio para preguntas que os pueda suscitar la webinar. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias, Carlos. Gracias a la CNC por el apoyo y la confianza que desde el primer momento habéis tenido en esta agrupación, en poder desarrollar este proyecto, del que finalmente pues hemos sido beneficiarios. A los que nos conocéis, pues la agrupación de empresarios somos la organización empresarial más representativa dentro del sector de construcción y obra civil de la provincia de Toledo. Y es bueno, lógicamente, poder llegar a vosotros y poder afianzar lo que es la existencia de la propia agrupación, tanto para el día a día de lo que es una organización empresarial, como también para estos proyectos que nos permite haceros llegar actividades y cuestiones de interés para el día a día de vuestras empresas. Como os digo, al ser beneficiarios de esta convocatoria y ser entidad Acelera Pyme, pues este es el primero de, no sé si muchos, pero sí de varios, unos cuantos eventos, principalmente webinares, que es como más fácil os resulta a todos poder participar en ellos. También podéis venir a cualquiera de ellos de manera presencial, podéis estar aquí y hacer las preguntas de primera mano que puedan surgir. Y bueno, pues mantendremos, ya digo, una serie de actividades, de reuniones, de webinares a lo largo de los próximos 2 años que os iremos informando puntualmente. El primero que tenemos, con el que empezamos hoy, vamos a ver si me deja pasarlo, hace referencia al kit espacio de datos. El kit espacio de datos para aquellos, digamos, que no lo sepáis o no sepamos, entre los cuales yo me incluyo, que en buena medida no sabemos muy bien qué contenido, qué utilidad le podemos dar, pues contamos, como ha dicho Carlos, con la participación y la exposición de Jesús Martín. Al final, lo que hay que agradecer también a CNC es que cuenta con la colaboración y la participación de primeros espadas, pues decirlo en un argot popular, de las materias que vamos a tratar. Entonces, yo casi sin entretenernos mucho más, damos paso a Jesús Martín, que nos lo exponga, y ya digo que esperamos que sea de interés. Va a ser la primera de muchas jornadas a lo largo de estos años y que espero que os resulte de interés. Y vamos a estar a vuestra disposición. Cualquier duda tenéis el contacto de esta agrupación. Es el teléfono habitual para todos los que estéis asociados o que podáis tener como referente para cualquier duda que os pueda surgir en estas actividades. Y sin más preámbulo, pues doy paso. Muchas gracias, David. Jesús. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias por invitarnos para estar aquí y por pensar que podemos hablar de una ayuda fantástica que tenemos ahora mismo las pymes, que tiene también la administración pública, que es Kit Espacio de Datos. Y bueno, somos ahora mismo más de casi 40 personas, ¿vale? Estamos ahora en este webinar en la parte online, en presencial también me consta que hay alguna persona más. Así que vamos a empezar, si os parece, un poco, incluso antes de presentarme y de contar por qué estoy aquí yo hablando de espacios de datos, con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué creéis que es un espacio de datos y para qué nos sirve? ¿Sí? Entonces os pido que en el chat pues podáis ponerlo. ¿A qué os suena? No hay respuestas verdaderas, ¿vale? Ni buenas ni malas. Simplemente que pongáis a qué creéis que os suena esto de espacios de datos y para qué nos sirve.
Adelante, vamos a ver ese chat. A ver, porque claro, venir a un webinar para hablar de datos, para hablar de una subvención, ¿sí? Clara Valero nos dice, el pliego de espacio de datos es muy confuso. Lucía, un sitio en el que compartir datos y que nos ayude a tomar mejores decisiones. Más cositas, a ver, ¿qué se os ocurre? No os preocupéis, ya os digo, vamos a intentar poner un poco ese orden hoy de lo que es un espacio de datos, de cuál es la ayuda, el kit que tenemos pendiente. Adelante, venga esa participación ahí. José nos dice, un lugar donde compartir e intercambiar datos, con un modelo de gobernanza, confianza y transparencia que permita establecer un modelo para generar valor y un nuevo mercado. ¡Wow! Exactamente, José. Ahí hay muchas apreciaciones que son importantes. Azaría nos dice que es un espacio de datos, es un espacio virtual donde se aprovechan los estándares y tecnologías existentes. Félix, disponibilizar un conjunto de datos para compartir un conocimiento específico de industrias, construir servicios, productos a partir de ellos, compartir el benchmark del sector. Marta, compartir datos de cualquier tipo para su análisis que sirva para una mayor productividad a otras empresas, por ejemplo. Bueno, tenemos ahí una serie de respuestas. A lo largo del webinar creo que vamos a alinear algunos conceptos para que todos y todas podamos partir de la misma base. Inma nos termina con un espacio para compartir información. Muchas gracias a todos y todas. Os voy a compartir la pantalla y comenzamos. Y primero os voy a intentar explicar las razones por las cuales yo y mi organización, la empresa a la que represento, estamos aquí. ¿Me podéis confirmar que estáis viendo mi pantalla ahora mismo? Sí, Carlos, David, ¿se ve correctamente? ¿Sí? Perfecto, ¿no? Pues adelante. Bueno, primero tenéis que ¿Hay situarme a mí. algún problema de audio, Jesús? ¿Me oís? ¿Sí? Hola, hola. ¿Me oís bien? Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Sí, Os decía que primero, para situarme a mí, os cuento, yo soy programador informático, pero antes de programador informático soy fundador de varias empresas. He fundado 16 empresas en 3 países diferentes y también he invertido en 10 proyectos empresariales. Eso me lleva a tener una visión ahora mismo muy similar a la que podáis tener vosotros y vosotras ahora mismo, las personas que os encontráis aquí, y conocer un poquito las necesidades que tenemos desde dentro de las empresas. Y la empresa que ahora mismo estoy representando es Grupo NeoCK y me gustaría que la conocieseis un poco porque tiene relación con el contexto de por qué estamos aquí, por qué estamos metidos en los espacios de datos. Es una empresa que se funda hace 10 años, tiene 2 perfiles, por un lado perfiles tecnológicos, pero también especialistas en empleo, en empresa, en empleabilidad, que trabajamos juntos. Y en estos 10 años hemos trabajado para más de 25.000 personas, hemos generado más de 150 empleos, hemos invertido más de 2 millones de euros en I+D, y algo que nos hace mucha ilusión a todos los compañeros y compañeras es que el año pasado la revista Forbes nos incluyó en su listado de pymes que cambian el mundo. Pero bueno, este contexto es importante para llevaros a las infografías, al dashboard que tenéis a la derecha. ¿Por qué? Porque fijaros, en estos 10 años hemos estado desarrollando tecnología pues para prácticamente todos los servicios de empleo de España, para empresas, para otras instituciones públicas del ámbito educativo. Y lo que nos encontramos fue que estas herramientas o esta tecnología estaba levantando e incorporando muchísimos datos de personas, de proyectos, de programas, de productividad, de eficiencia. Y esos datos teníamos un problema porque el problema era que solo podíamos hacer nosotros, que éramos los gestores de la herramienta tecnológica, pero únicamente solo la empresa o la institución pública para la que trabajábamos. Lo que estáis viendo ahí ahora mismo es un dashboard de una herramienta que lo que hacía era
diagnosticar y predecir la vocación de las personas antes de que llegasen a FP y a universidad, para que supiésemos un poquito hacia dónde se iban a dirigir nuestros jóvenes, en qué estudios, y por lo tanto satisfacer la demanda laboral. Esos puntitos que veis ahí en España eran pues todos los datos que estábamos levantando sobre personas, instituciones, centros educativos, universidades. Como veis, hoy que estamos en Toledo, pues veis que Castilla-La Mancha teníamos bastantes datos de lo que estaba sucediendo en el sector y en nuestros jóvenes. Esto nos llevaba a una reflexión muy poderosa, que, vale, solo tenemos acceso nosotros a estos datos. ¿Cómo podemos hacer que estos datos los podamos compartir de manera legal y que la tecnología nos permita compartirlos, para que esa información la transformemos en información de valor y que pueda ser usada no solo para las personas y los proyectos concretos, sino que puedan ser compartidas con otras empresas y generemos pues un nuevo mecanismo que nos permita, a través de los datos, mejorar a nosotros mismos como individuos, nuestras organizaciones, pero también a un sector completo. Mientras estábamos en ese proceso de reflexión interna, la Unión Europea lo que hace es impulsar una estrategia que se llama la Estrategia Europea del Dato. Y esta estrategia es la respuesta hacia un poco el avance tecnológico que estamos viendo todos y todas ahora mismo a nivel mundial, que tiene que ver un poco pues, con la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes, pues que nos está llevando casi a tener como dos bandos. Un bando que aboga porque la tecnología esté totalmente liberalizada y la inteligencia artificial no tenga cortapisas. Ese bando está liderado por Estados Unidos, China, que fijaros que en este punto se está poniendo de acuerdo, aunque pelean entre ellos para ver quién tiene la hegemonía. Y luego tenemos el bando de la Unión Europea, que cree que la tecnología tiene que tener una serie de regulaciones para estar al servicio de las personas y de las empresas, y por eso lanza la Estrategia Europea del Dato. Esta Estrategia Europea del Dato lo primero que hace es pues poner una serie de normativas y de principios que debe cumplir la tecnología para que cumplan un poco los estándares éticos que nosotros consideramos que se debe tener en Europa. Pero además lo que hace es lanzar una ayuda a través de los fondos Next Generation, de fondos para que los países miembros de la Unión Europea puedan implementar esa estrategia europea del dato. Entonces, ahí nos trasladamos a que España, como país miembro, lo que hace es diseñar su propia estrategia nacional del dato, y diseña una serie de acciones. Entre ellas, hace 2 años y medio, lanza lo que llamaron los espacios de datos sectoriales. España identificó sectores estratégicos donde entendía que los datos debían ser un elemento importante para el desarrollo de esos sectores. Y pues lanzó una convocatoria pues, para sectores como el sector salud, el sector agro, el sector energético, el sector aeronáutico, pero también reservó como sector estratégico sectores transversales que tenían que ver pues, con la empresa, con la empleabilidad y con determinados retos sociales que nos enfrentamos todos y todas en el día a día. Esta convocatoria fue muy exigente porque tanto a nivel tecnológico como a nivel financiero. A nivel tecnológico, hablábamos de economía del dato, de espacios de datos, compartir datos, y eso suponía una gran dificultad para muchas de las empresas de diferentes sectores. Pero a nivel económico, esta convocatoria tenía muchas dificultades. Para que tengáis una idea, los espacios de datos sectoriales, se pedía que los impulsores y los promotores de esos espacios financiasen entre un 50 y un 60% con fondos propios el desarrollo de la infraestructura tecnológica de esos espacios de datos. En nuestro caso, nosotros veníamos, como os decía, de esa reflexión de cómo podíamos compartir datos de manera legal y con una infraestructura tecnológica que nos permitiese, con lo cual
era pues lógico que nos pudiésemos presentar a esta convocatoria, pero que sepáis pues que bueno, realizamos una inversión y la seguimos realizando a día de hoy muy alta, y además la propia convocatoria nos obligaba a todos los promotores de espacios de datos sectoriales a poner un aval por el 100% de la parte de la inversión del desarrollo y la infraestructura. Entonces, nosotros dimos un paso adelante y construimos nuestro propio espacio de datos, nuestra propia infraestructura tecnológica, que os contaré más adelante sobre ello. Pero antes de empezar, quería alinear con vosotros y con vosotras lo que es un espacio de datos. Y leo textualmente esta definición que aparece aquí, que algunas de las que habéis recogido en el chat se acercan bastante o incluso tienen matices que están incluidos en esta definición. Un espacio de datos no es un almacén, ¿vale? No es una base de datos y tampoco es un observatorio. Es un ecosistema seguro y ético, ¿vale? Y esto está reseñado en negrita, como veis ahí, donde cada entidad mantiene el control y pone entre paréntesis soberanía, que os explicaré ahora, más adelante qué significa, de sus datos, y los puede compartir de forma fácil, legal y automática con quien quiera. Un espacio de datos forma parte de esa estrategia europea del dato, también de la estrategia española, bueno, pues lógicamente es un avance muy importante para la gobernanza y el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero vamos a profundizar un poquito más en esa descripción, y os tengo aquí puesto para mí los cuatro beneficios o cómo ayuda a un espacio de datos. Lo primero es el cumplimiento por diseño. Los espacios de datos no es porque nosotros como promotores o como impulsores de un espacio de datos digamos que da tranquilidad legal, no, sino que todos los espacios de datos tienen que cumplir con una serie de normativas, pues como la normativa española de la Ley de Protección de Datos, pero también otras normativas que están vigentes ahora mismo como la IA Act y la Data Act, que son normativas que regulan el funcionamiento de los espacios de datos. Entonces, porque nuestra empresa esté dentro de un espacio de datos significa que a la hora de compartir datos y a la hora de estar dentro de los mismos estamos cumpliendo con todas las normativas habidas y por haber, ¿vale? Entonces nos tiene que dar tranquilidad. Eso en el momento que nosotros teníamos las herramientas era uno de los problemas a los que nos enfrentábamos, cómo compartir datos pero que puedan cumplir con toda la normativa, la normativa. Luego, lo segundo, los espacios de datos son automáticos. Lo que hacemos es, dentro de los mismos, simplificar y automatizar todos los procesos de compartición de datos. Y lo que es más importante, realizar un proceso de limpieza, análisis y estandarización. ¿Qué significa esto? Bueno, para poder compartir datos y que sirvan para algo, necesitamos llamar a esos datos de la misma manera todos y todas las empresas que estamos dentro de un espacio de datos. Por lo tanto, normalizamos esos datos, estandarizamos esos datos. Quiere decir que si una empresa llama a sus datos nombre y otra les llama naming en inglés, pues lo que pasa es que dentro de un espacio de datos todos y todas llamemos de la misma manera al mismo concepto. Eso nos permite poder comparar, nos permite que la información la podamos traducir y realizar estudios sobre ella para convertirla en datos de valor. Un dato muy importante que aparece aquí es que la colaboración es segura, lo tenéis aquí en esta esquinita. Los datos que se comparten en un espacio de datos son datos anonimizados. ¿Qué quiere decir esto? No nos interesa saber el nombre ni los datos estratégicos de las organizaciones que están dentro. No, para poder compartir datos dentro de la mayoría de espacios de datos se produce un proceso de anonimización, es decir, de no reconocimiento de quién es el propietario de esos datos concretos, ¿sí? Y lo más importante que aparece aquí en este concepto es la parte de la soberanía, ¿vale? De los datos. ¿Qué significa este concepto que se utiliza mucho en espacios de datos? Lo que significa es que no por estar dentro de un espacio de datos, todas las entidades que estén dentro del espacio de datos tienen acceso a los mismos. Vosotros como empresa decidís qué datos compartir, con quién queréis compartirlos y cuándo queréis compartirlos. Y este es el concepto de la soberanía del dato. Es decir, podéis estar dentro de un espacio de datos, pero las demás entidades no tienen por qué tener acceso a vuestros datos. Y esto es muy importante que todos y todas lo tengamos claro. Entonces, ¿qué es un espacio de datos? Pues quiero que os imaginéis
una infraestructura tecnológica, un software tecnológico, como los usáis habitualmente en todas vuestras empresas, que nos permite cumplir la legalidad, automatizar el proceso de compartir los datos, poder tener soberanía, es decir, decidir con quién quiero compartirlos y sobre todo, y como es un proceso automatizado y sencillo, no tener alguien técnico en las organizaciones, en las empresas, que sea necesario que esté interviniendo todos los días para que esto funcione, ¿sí? Entonces, en un argot, ya que estamos hoy aquí invitados por las oficinas de Acelera Pyme impulsadas por la CNC, la Confederación Nacional de la Construcción, utilizo una analogía. Lo que nos permite un espacio de datos es tener la casa, ¿vale? Tenemos la casa con todas las habitaciones, tenemos todos los muros, podemos estar seguros dentro, podemos pasar de una habitación a otra cuando nosotros queramos, ¿sí? Pero dentro todavía no hay nada, ¿vale? No sabemos para qué sirve cada una de las habitaciones dentro del espacio de datos. Tenemos, por decirlo de alguna manera, la estructura, ¿no? de esa casa. Y aquí lo que tenemos que diferenciar muy bien es, por un lado tenemos esa infraestructura, esa estructura de esa casa, que es esa infraestructura, pero ahora tenemos que darle valor para qué utilizamos las habitaciones dentro de esa casa. Eso es lo que se llaman casos de uso, ¿vale? Cada espacio de datos, que hay muchos, ¿vale? Ahora os contaré luego después un poco los diferentes espacios de datos que hay en España, están enfocados a diferentes sectores, propone una serie de casos de uso, es decir, ¿para qué usamos? ¿Para qué estamos dentro de un espacio de datos? ¿Dónde está el valor que recibimos? El espacio de datos que nosotros promovimos y que estamos promoviendo se llama Social Data Driven Impact y está muy enfocado a los ámbitos de la educación, la empleabilidad, la empresa y el emprendimiento y otros retos sociales. Y nuestro objetivo es generar conocimiento compartido a través de la información para que ese conocimiento ayude a mejorar las empresas, ayude a mejorar los ámbitos del empleo, también nuestra educación y otros retos sociales, como os decía antes. En este espacio de datos llevamos invertidos a día de hoy más de 2 millones de euros. 0,9 millones de euros fue una aportación que hizo el Ministerio para la generación de la infraestructura, pero 1,1 millones de euros son fondos propios. En Social Data Driven hay más de 20 personas especializadas en Big Data, en IA ética, pero también en el impacto que tienen esos datos en los sectores que he comentado antes. A día de hoy ya hay más de 100 entidades adheridas al espacio de datos, es decir, ya están dentro. Hay confederaciones empresariales, organismos financiadores, entidades sociales, administraciones públicas, fundaciones corporativas, empresas y organismos de investigación que consideran que estar dentro de SDDI les puede aportar valor para mejorar algunas de las acciones que tienen en su día a día. ¿Sí? Como os decía, tenemos por un lado lo que es la infraestructura tecnológica, el espacio de datos, pero tenemos diferentes casos de uso. Y lo que voy a hacer ahora es explicaros el caso de uso, el valor que os puede aportar hoy estar dentro de un espacio de datos como SDDI. Y para ello he diseñado esta diapositiva, lo he llamado el reto. El reto que tenemos todos y todas las empresas vinculado a la búsqueda del talento, búsqueda de personas para vuestras empresas. No sé si a vosotros y a vosotras os pasa que a día de hoy, independientemente del sector en el que nos encontramos con un problema que es a la hora de encontrar personas que de verdad tengan las características que necesitamos las empresas. Y bueno, yo ese problema lo llevo afrontando desde hace años, pero cada vez va más. Eso significa que hay un abismo que debemos resolver entre en los ámbitos de la educación, los ámbitos que tienen que ver con la formación profesional y lo que estamos necesitando las empresas. Y el caso de uso que os planteamos a las personas que estáis hoy aquí para acceder a un espacio de datos como el nuestro es un caso de uso inicial que tiene que ver con la búsqueda y la automatización de la búsqueda del talento que necesitamos las empresas. Os propongo 4 desafíos, os lanzo 4 desafíos que el primer desafío lo he llamado, para explicarlo, el abismo de las candidaturas vacías. ¿Qué significa esto?
Bueno, pues lo que significa es que tenemos muy poco tiempo, las personas que dirigimos las empresas, para cribar perfiles con las competencias técnicas, y remarco ahí, no solo técnicas, y con la actitud adecuada que tienen que tener para poder encontrar a ese perfil que soñamos y que tenemos que contratar. Y eso al final se traduce en dinero que se está escapando de nuestra cuenta de resultados dentro de las empresas. Sin embargo, le dedicamos mucho tiempo, pero recibimos muchos currículums. No sé si os pasa que recibimos cientos de currículums para un puesto que puede ser de camarero en el sector o de cocinero en el ámbito de la hostelería, o un perfil técnico, por ejemplo, de oficial de primera o alguien que tenga que ver con suministros. Pero sin embargo, recibimos mucho, pero el 90% no encaja con la realidad que nosotros estamos buscando. Entonces, en el proceso de búsqueda de candidatos dedicamos tiempo, perdemos dinero y luego tenemos la enorme suerte de que a lo mejor encontramos a alguien que se incorpora a ese puesto que nosotros hemos lanzado. Y ahí aparece el segundo desafío, el infierno de la rotación constante. Cuando contratamos a alguien, hay alguien en el equipo interno, que puede ser un directivo, el dueño, que invertimos tiempo en enseñar a esa nueva persona, ¿sí? Y lo que sucede es que le estamos dedicando tiempo y a las 2 semanas, al mes, lo que sucede es que esa persona se va y el tiempo que hemos invertido en formarle desaparece. También dinero que tiramos y que se escapa de la cuenta de resultados. Eso tiene una consecuencia, eso se produce un desgaste de las personas, de los directores que están encargados de formar a esa persona, pero también del resto del equipo. El resto del equipo se quema porque en teoría hemos contratado a alguien para que venga a ayudar al equipo, pero si lo contratamos y se va, pues tienen que seguir absorbiendo el trabajo que estaban haciendo antes, y por lo tanto pues se puede generar mal ambiente y que haya nuevas bajas. Todo esto pasa porque hay un desfase de soft skill y de hard skill críticas, de lo que saben hacer y de lo que son las personas que contratamos. ¿Por qué? Porque además de saber poner un ladrillo o tirar una caña correctamente, que es lo que saben hacer, lo que realmente nos duele y donde está el fallo es que las personas que incorporamos no tienen el compromiso, no tienen la puntualidad, no saben trabajar en equipo. Hay una frase que se suele decir mucho en recursos humanos que es: te contrato por lo que sabes, pero te despido por lo que eres. Y al final las personas o el CEO o el director de las empresas se convierte en un gestor de crisis, ¿vale? Y no estamos atendiendo a nuestro negocio realmente. Este desfase sucede porque el mercado en el que tenemos actualmente de identificación y selección de talento es un mercado que es ciego e ineficiente. Lo que está sucediendo es que hay muchas plataformas, oye, pues vamos a contratar a alguien de la universidad, a alguien de FP, vamos a buscar plataformas de empleo que están ahora mismo en Internet, pero al final no satisfacen realmente la necesidad que tenemos dentro de las empresas y nos obligan a hacer muchísimo trabajo. Lo que perseguimos dentro de este caso de uso, dentro del espacio de datos, y una vez que compartamos datos todos y todas las entidades que estemos dentro, es automatizar ese proceso y hacerlo mucho más eficiente y construir un sistema que a través de la información podamos obtener inteligencia de datos y solucionar el match entre lo que necesitamos las empresas y lo que realmente el mercado nos está ofreciendo. Aquí tenemos el ciclo, ¿vale?, concreto de este proceso, y es muy sencillo. ¿Qué haría este caso de uso concreto? Bueno, pues una empresa publica en la fase 1 que necesita, y no es necesario que esa publicación se haga en una nueva herramienta, en una nueva plataforma. No, que lo publique donde habitualmente lo publica. Si es en su propia página web, perfecto. Si es en una plataforma, por ejemplo, que tenga la CNC, donde publique ofertas de empleo, en una asociación, ¿vale? Donde lo publica habitualmente. El espacio de datos va a beber de esa publicación automáticamente, va a normalizar esos datos, los va a anonimizar. ¿Para qué? Para luego analizarlos y luego posteriormente hacer un matching entre todas las entidades que ya están dentro aportando candidatos y candidatas para realmente priorizar los candidatos más idóneos que necesita realmente la entidad. Obviamente todo este proceso
cumple estrictamente con toda la protección de datos y los datos personales solo se revelarán bajo consentimiento mutuo. Imaginemos que una empresa ha lanzado una oferta y luego tenemos una entidad social o una administración pública que tiene candidatos que puedan cubrir en un porcentaje alto las características que necesita esa oferta. Ahí se produce una autorización expresa para poder avanzar en el proceso y poder tener esos candidatos listos para ella. Por lo tanto, lo que tenemos ahora mismo es un caso de uso que nos ayudaría a solventar uno de los problemas reales que tenemos en el ámbito de la empleabilidad dentro de nuestras empresas y a nivel social, que las personas puedan aportar sus conocimientos y su experiencia en los puestos donde realmente son buenos y buenas. A día de hoy, el espacio de datos SDDI tiene este caso de uso, pero no es el único caso de uso que se está poniendo en marcha dentro del espacio de datos. Por ejemplo, con la CNC estamos trabajando en nuevos casos de uso, es decir, en nuevos problemas que tienen las empresas de la construcción, del ámbito de la construcción, para poder desarrollar nuevas soluciones que los datos nos puedan compartir, los datos compartidos nos puedan ayudar a solucionarlos. No sé, Carlos, si es el momento hoy de lanzar un poquito los casos de uso que estamos trabajando, pero te dejo a ti la palabra para dos cosas, para que cuentes eso y para tener también un poco de tiempo para beber agua. Las dos cosas. Bebe agua. Sí, pues como dice Jesús, efectivamente más específico de lo que es construcción. El caso de uso que exponía, al ser transversal, también toca directamente a lo que es el sector nuestro, ¿no? Después, por otro lado, estamos avanzando, CNC con sus organizaciones, evidentemente, en los casos más peculiares de lo que son pues administradores, proveedores, juristas. Estamos trabajando y yo creo que no tardando mucho conseguiremos tener un convenio de colaboración entre NeoCK y la Confederación. Aquí está y puedo leer. Hasta ahí podemos leer. Gracias, Carlos. Bueno, lo que os quiero trasladar con esto después de la intervención de Carlos es que hoy nos conectamos con un caso de uso que resuelve un problema, pero el espacio de datos va a tener nuevos casos de uso que resuelvan más problemas. Entonces, creo que estamos ante una gran oportunidad de resolver desafíos que vamos teniendo las empresas en el día a día gracias a los datos y a tomar decisiones en base a esos datos. ¿Qué sucede? Os vuelvo a compartir pantalla. Esto es muy bonito, es decir, vale, tenemos una infraestructura tecnológica que nos permite legalmente compartir datos, tenemos hoy un caso de uso para poder solucionar un problema que tenemos de manera transversal diferentes sectores, va a haber nuevos casos de uso que solucionen otros problemas, ¿vale? Adicionales o necesidades que tenemos las empresas. Muy bien, me aporta algo de valor hoy, me va a aportar mucho más valor en el futuro, pero ¿quién paga la fiesta, no? Pues ¿quién paga la fiesta? Pues en este caso la Unión Europea, como os decía, ha dado fondos para la generación de los espacios de datos, pero también ha generado fondos para que en este caso el Gobierno de España traslade tanto a pymes, empresas y administraciones públicas financiación para poder acceder a los espacios de datos existentes y también a los casos de uso que están dentro de esos espacios de datos. Me vais a compartir que os enseñe esta pantalla. La estáis viendo, ¿verdad? Sí. Es la pantalla propia de la web de las oficinas de Acelera Pyme, pertenecientes a Red.es, que es la entidad que pone a disposición el programa de Kit Espacio de Datos, que es esas ayudas para empresas. Y bueno, lo que todos y todas probablemente estemos familiarizados con lo que han sido el kit digital, y utilizando, bueno, pues el mismo canal que es Red.es, se ha puesto en marcha el kit espacio de datos. Aquí tenéis a quién va dirigido, ¿vale? Luego más adelante podemos abundar sobre ello.
Y tenemos aquí un poco las características de las ayudas. Aquí hay ellos establecen dos roles, proveedor de datos y participante de datos, y asignan una cantidad económica en función del rol que se quiera tener dentro de los espacios de datos o cómo se adhieran las empresas y administraciones públicas a los mismos. Como proveedores, bueno, pues las entidades públicas y privadas pueden tener hasta 30.000 euros, ¿vale? Para poder adherirse a los espacios de datos y hasta 50.000 euros si eres una administración pública. Si entras como proveedor. Si entras solo como participante, que ahora os contaré un poco la diferencia entre ambos, pues para las entidades privadas hasta 15.000 y para administraciones públicas 25.000. ¿Cuál es la diferencia entre un rol y otro? Bueno, como proveedor significa que tú vas a aportar datos, inteligencia de datos al espacio de datos, y como participante es que no vas a aportar ningún dato, ¿vale? Al espacio de datos, sino que vas a ser consumidor de los datos que estén dentro del espacio de datos, ¿sí? Nosotros, dentro de nuestro espacio de datos, la propuesta que os lanzamos de adhesión es la propuesta de como proveedor, porque como proveedor necesitamos que para los casos de uso compartáis algunos datos y también podáis recepcionar datos propios vuestros ya tratados y también de otras entidades. Dentro de la ayuda del kit espacio de datos hay una serie de pasos para seguir que son importantes que todos y todas conozcamos, ¿vale? Como participante, proveedor, ¿vale? Del espacio de datos, hay que conectarse previamente a los espacios de datos que son elegibles, ¿vale? Aquí tenéis el listado de espacios de datos elegibles, ¿vale? A día de hoy, ¿vale? Los espacios de datos elegibles, a ver si carga y actualice, hay más de 100 espacios de datos sectoriales a día de hoy, ¿vale? Pero operativos son muy poquitos, ¿vale? Operativos, fijaros, mirad, hay 196 espacios de datos, operativos nos dicen que hay 42, ¿vale? Y hay de diferentes sectores, como os decía, de salud, agroalimentario, industria, medioambiental, turismo, TIC, comercio, ¿vale? Aquí tenéis un buscador de los mismos y podéis ver un poquito cuáles son los espacios de datos elegibles para poder solicitar la ayuda. Este paso es muy importante, ¿vale? Porque no se puede solicitar la ayuda si previamente no te has conectado a un espacio de datos, ¿vale? Entonces, el proceso de conexión hay que realizarlo antes de solicitar la ayuda, ¿no? Una vez que ya hemos hecho el proceso de conexión, se solicita la ayuda del kit espacio de datos y, por lo tanto, luego después Red.es analiza esa solicitud y realiza la concesión de la ayuda, es decir, el abono de la misma. ¿Qué tenemos aquí? Pues como decía antes, ¿quién paga la fiesta? Pues tenemos una oportunidad porque gracias al kit de espacio de datos podéis conectaros a un espacio de datos como SDDI, que es un espacio de datos especializados en el sector del empleo y de la empresa, para poder usar esos casos de uso y obtener un valor añadido. Lo he contado un poquito antes, nuestra propuesta es que os conectéis a SDDI, que tengáis la integración SDDI financiada al 100% y además dentro de SDDI nosotros nos vamos a encargar no solo de conectaros, sino de hacer todo el proceso de la gestión de la ayuda, de preparar esa solicitud para que os la concedan y ahorraros todo ese trabajo a las entidades que estáis aquí hoy presentes. ¿Qué requisitos tiene la ayuda? Pues son sencillos, que estéis dadas de alta en el IAE, que estéis al corriente de pagos, que tengáis minimis disponibles. ¿Qué significa esto? Todas las entidades tenemos una serie de minimis, es decir, de subvenciones que nos puedan dar las administraciones públicas con un límite de 300.000 euros. Si tenéis 270.000 euros otorgados de subvenciones, podéis presentar esta ayuda. Si no tenéis 270.000 euros o menos, no podéis presentar esta ayuda porque os pasaríais del límite, ¿sí? Tenéis que tener en cuenta que esta ayuda se pide por orden de solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Que no evalúan si la solicitud es mejor o peor que otra solicitud. Es por orden de llegada. Entonces, tenemos cientos de peticiones,
¿vale? Ahora mismo los espacios de datos para adherirse y poder solicitar la ayuda del kit espacio de datos. El primero que llegue, el primero que se conecte y el primero que meta la solicitud es el que se la lleva. Esta ayuda tiene a día de hoy 67 millones de euros disponibles para solicitar hasta el día 31 de marzo de 2026. Con lo cual, el límite de solicitud es el día 31 de marzo. Pero como habéis visto antes, previamente tenemos que hacer la conexión al espacio de datos y eso es un trabajo que tenéis que hacer con nosotros, con el espacio de datos o con el espacio de datos elegible de ese listado. En nuestro caso concreto, la propuesta que os lanzamos del uso de esos 30.000 euros es que 20.000 euros sean para financiar la integración y el tratamiento de los datos y adhesión al espacio de datos SDDI y 10.000 euros sean una cantidad que la empresa pueda tener para cubrir nóminas de las personas que estén trabajando en el día a día preparando esos datos. ¿Qué sucede? Que en la preparación de esos datos, nosotros dentro de nuestro espacio de datos de SDDI hemos preparado ya un formulario que debéis de rellenar todas las empresas de una manera ágil y fácil para poder tener los datos listos, para poder luego posteriormente incorporarlos al espacio de datos, ¿sí? Entonces es algo muy sencillito que no os va a llevar mucho tiempo y que es un formulario donde los datos no son datos que necesitemos de vuestra empresa, pues que sean datos peligrosos de compartir porque van a estar anonimizados y son datos que habitualmente todas las empresas las compartimos pues en fuentes abiertas habitualmente. ¿Qué próximos pasos podemos dar? Bueno, pues en nuestro caso en SDDI, a través de las oficinas de Acelera Pyme, podéis contactar con ellas, podemos agendar una reunión, ¿vale? Con nosotros, firmar un convenio de adhesión al espacio de datos, en esa propia reunión, resolver las dudas que hoy no puedan quedar resueltas y una vez que ya esté firmado ese convenio de adhesión al espacio de datos, empezaremos a preparar la solicitud. ¿Cómo vamos a preparar la solicitud? Como os decía antes, vamos a trabajar para vosotros y vosotras preparando toda la memoria, incorporando los datos que hemos recibido de ese formulario que os hemos mandado previamente y generando las evidencias de cumplimiento que la convocatoria necesita, como son los pagos, verificación de las nóminas que habéis imputado con esos 10.000 euros y verificación de las evidencias de conexión. Posteriormente, cuando esté preparado la memoria y todas esas evidencias, presentaremos la solicitud a red.es a través de su plataforma. Que si previamente ya habéis solicitado el kit digital o el kit consulting, pues ya estaréis dados de alta, con lo cual sería muy facilito la presentación de la solicitud. Y para terminar, yo siempre digo que los datos no son el fin, son el medio para poder aportar valor. Ahora tenemos un caso de uso, ¿vale? Va a haber nuevos casos de uso y tenemos la oportunidad de financiar el 100% de vuestra adhesión, con lo cual es una oportunidad única para aprovechar el valor actual, pero también para el valor que podáis tener en un futuro y sobre todo para tomar mejores decisiones a través de los datos y mejorar nuestras organizaciones, mejorar todo al sector donde pertenecemos y también mejorar retos sociales a los que nos estamos enfrentando. Entonces, yo entiendo que vais a poder conectar con las oficinas de Acelera Pyme. Ahí tenéis los datos de la oficina de Acelera Pyme de Toledo. Y ahí si queréis podéis agendar alguna reunión con nosotros si la oficina de Acelera Pyme no puede resolver las dudas concretamente que tengáis cada una de las entidades para preparar esta subvención del kit espacio de datos y nos ponemos a vuestra disposición. Entonces, creo que es buen momento, no sé si lo consideras así, Carlos, para que abramos turno de preguntas y podamos resolver dudas que hayan quedado en este webinar pues de manera transversal y si no podemos resolverla, pues ahí tenéis los datos para generar una reunión y la oficina de Acelera Pyme, entiendo David, que también estará a disposición de las personas que están hoy en este webinar. Muchas gracias, Jesús, por tu intervención y efectivamente abrimos ahora un espacio para preguntas. Yo tengo la primera, si me permites. Entiendo por lo que has comentado en tu intervención
que la solicitud de la subvención es previa a la conexión con tu proveedor y el tema de los 10.000 euros sería también nóminas previas a la solicitud de la subvención. Entiendo, sí, ¿no? Sí, así es. Muy buena apreciación, Carlos, efectivamente. Habitualmente estamos acostumbrados, si os parece, os explico un poquito el funcionamiento de la justificación de la ayuda. Estamos acostumbrados a hacer lo siguiente: solicitamos una ayuda, en esa ayuda decimos para qué va a ser esa ayuda, hacemos los trabajos que nos hemos comprometido para el gasto de esa ayuda y luego justificamos y nos pagan, ¿sí? Aquí el proceso lo han invertido, ¿vale? Aquí primero ejecutamos los trabajos y luego solicitamos la ayuda. Y decimos que los trabajos ya están ejecutados, por lo tanto nos pagan, ¿sí? Entonces, como los trabajos ya están hechos antes, ¿qué trabajos son? Pues preparar nuestros datos con ese formulario, en nuestro caso, que os hemos dicho que os vamos a pasar para poderos conectar. Dos, conectaros a un espacio de datos de ese listado, en nuestro caso SDDI, os conectaríamos. Tres, preparar una memoria, ¿sí? Correspondiente para justificar todo esto. Y luego, por decirlo de alguna manera, justificar la parte económica, que es la pregunta que nos está haciendo Carlos. La propia convocatoria nos dice que previamente tenemos que justificar los pagos de los servicios externos. En este caso, esos 20.000 sería una factura que nosotros os haríamos a vosotros y a vosotras, ¿vale? Y tendréis que hacer la transferencia de la misma previamente a la solicitud. Y las nóminas que tendréis que imputar son nóminas previas. Es decir, pongamos un ejemplo: si el día 1 de marzo queremos presentar la solicitud, ha habido gente que ha estado trabajando previamente en preparar esos datos y por lo tanto las nóminas que se le hayan pagado son las que imputaremos para presentar esa solicitud. No sé, Carlos, si responde un poco a la pregunta que habías lanzado. Sí, sí, me queda claro. ¿Sí? Gracias. Gracias, Muy Carlos. claro. Gracias. Félix Martín, ¿vale? ¿Qué sistema corre por debajo? ¿Hay algún agente de IA que hace el matching? ¿Cómo sabemos que no existen sesgos cuando hay alta escala de currículums? Muy buenas preguntas, ¿vale? Lo primero, sí, efectivamente hay un agente de IA, ¿vale? En SDDI tenemos dos ramas de trabajo, ¿vale? La primera rama de trabajo es la tecnológica, ¿sí? Y luego tenemos una rama de trabajo liderada por nuestras compañeras especialistas en impacto, en empleabilidad, que lo que están haciendo son una serie de trabajos que están normalizando los datos, ¿vale? Están generando un diccionario para que todos y todas llamemos lo mismo, ¿vale? A las mismas cosas. Y luego tenemos un sistema de inteligencia artificial que es inteligencia artificial profunda, que lo único que se encarga es de ejecutar correctamente tareas concretas. Todos y todas estamos acostumbrados ahora, o cada vez más, a trabajar con IAs superficiales, con ChatGPT, con Gemini, que hace todo, por decirlo de una manera. Le preguntas por el tiempo, ¿vale? Y te dice el tiempo que va a hacer. Por cierto, en el tiempo que he estado aquí ahora mismo hablando, no sabéis la granizada que acaba de caer aquí en mi ventana de aquí al lado. Le preguntas también yo qué sé, por los precios del oro, que parece que está subiendo mucho y también te lo dice. Entonces, el sistema que corre en el espacio de datos es una IA profunda que hace tareas concretas y por lo tanto elimina algunos de los sesgos, ¿vale? Que estamos hablando también ahí. Además, también hemos conseguido normalizar y estandarizar algunas de las competencias o habilidades que tenemos de dos maneras. Estamos utilizando el proceso de esquema, que es un proceso y un protocolo que utilizan las grandes empresas. Google también lo utilizan. Microsoft, muchas de ellas, y luego tenemos un diccionario de empleos y de habilidades, ¿vale? Que se llama ESCO, ¿vale? Que tiene más de 3.000 puestos de trabajo caracterizados con las habilidades que tiene que tener, y lo que va a hacer es que una empresa que diga, vale, necesito un carretillero, el sistema que tenemos corriendo de IA profunda va a asociarlo al código ESCO, ¿vale? Concreto, y las habilidades que la empresa haya dicho que tiene que tener esa persona, también lo va a asociar al código ESCO y lo vamos a llamar todos y todas de manera igual. Esto es importante. Sí, gracias Félix por la pregunta.
Vale, Alison, soy autónoma, ¿me puede beneficiar del kit de datos o es solo para pymes? Pues lamentablemente, Alison, tengo que decirte que actualmente solo es para pymes. Los autónomos no pueden entrar de momento en la solicitud, ¿vale? Del kit espacio de datos. Azaría, para justificar esos 10.000 euros en nóminas, ¿se incluyen las cargas sociales? La respuesta es sí, se incluyen las cargas sociales. ¿Sí? Javier, ¿cómo podría participar una empresa que no aportara datos, pero sí puede aportar infraestructura y tecnología propia para protegerlos? Javier, ahí sería un caso diferente, sería un proveedor, ¿vale? Del espacio de datos. Ahí en nuestro caso te hablo de nuestro espacio de datos, te pondría en contacto, te podría poner en contacto para que hablases con la directora del espacio de datos, que es Rocío, y validar si puedes acceder como proveedor, ¿vale? Al espacio de datos, ¿sí? Dentro de los roles del kit espacio de datos no aportarías datos, por lo tanto no serías proveedor, sí podrías entrar como consumidor de datos y sí podrías también entrar y aprovecharte del kit espacio de datos, ¿sí? Fernando, ¿desde cuándo se pueden imputar las nóminas de los trabajadores? Se puede imputar desde julio, que es cuando se creó esta subvención, ¿vale? En adelante. Lógicamente, trabajadores que hayan estado ya ejerciendo un trabajo para la compartición de los datos. Javier, vale, ya tenemos ahí. No sé si tenemos alguna pregunta adicional. En la pantalla tenéis ahora mismo los datos de la oficina Acelera Pyme de Toledo. Si queréis contactar con nosotros, el canal es este, el canal es utilizar la oficina de Acelera Pyme, tenéis ahí el email, el teléfono y un código QR, ¿sí? Para que bien ellos os ayuden a preparar la convocatoria del kit espacio de datos, a resolver alguna duda si tenéis y si la oficina no puede resolverlo, nos puede ayudar, que os deriven a nosotros y que os podamos echar una mano. ¿Que os queréis adherir al espacio de datos de SDDI, que cuenta con este caso de uso inicial, pero luego tiene más casos de uso que estamos trabajando, pues para el sector de la construcción con la CNC, pero también para otros sectores? Pues lógicamente a través de la oficina de Acelera Pyme os pueden poner en contacto con nosotros también. Noelia, ¿qué ventajas tendría la implantación del espacio de datos para una empresa de consultoría que brinda servicios de software y hardware? Noelia, como el caso de uso inicial que tenemos es transversal a cualquier sector ahora mismo, pues os sirve para vosotros ahora mismo este caso de uso para resolver cualquier problema que tengáis con el ámbito de la empleabilidad y poder aprovechar el dinero que tenéis a día de hoy con el kit espacio de datos para resolver ese problema o futuros casos de uso. En un futuro, vosotros como consultores de software y hardware, ¿se os puede ocurrir un caso de uso nuevo con las empresas o entidades que estén ya dentro del espacio de datos? Sí, y podéis proponerlo a las entidades que están dentro y por lo tanto llevarlo a cabo y liderar ese caso de uso. Así que sería muy interesante que pudieses estar dentro. María Teresa, ¿la nómina de un trabajador autónomo colaborador de la empresa estaría incluido? La respuesta es sí. Es decir, si tenéis un autónomo colaborador o vosotros como autónomos societarios os podéis imputar, la respuesta es sí. No sé si tenemos más preguntas. Sí, Jesús, una pregunta. ¿Empresas con trabajadores que actualmente tengan 0 número de trabajadores pueden solicitar la subvención? El kit espacio de datos permite solicitar la subvención porque tiene, por ejemplo, en nuestro caso de uso, necesitamos datos de lo que es la empresa hoy, pero también de lo que puede ser la empresa mañana. ¿Qué quiere decir? Que hoy la empresa puede que no tenga trabajadores, pero dentro de un año puede tener 10, 15 o incluso 100 trabajadores y la empresa le va muy bien. Así que ni la convocatoria lo limita, ni nuestro caso de uso tampoco. ¿Cómo justificaría entonces estos 10.000? Por externos, podrían ser externos. Pueden ser colaboradores externos. Gracias.
Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada esta webinar. Agradecerte tu intervención, Jesús. Yo creo que ha sido bastante informativa dentro de este mundo tan complejo como que es el software, espacios y todo lo que conlleva. Muchas gracias, David. Sí, yo únicamente agradeceros a todos que os hayáis conectado, agradeceros a CNC, a Jesús su exposición, y lo que sí quiero trasladaros a las empresas es que en caso de duda preguntéis, porque para eso estamos. Creo que habiendo recibido información nos van a surgir muchas dudas, pero es que precisamente esa es la función nuestra, la de CNC, la de Jesús y de todo lo que estamos haciendo. Mi experiencia es que, y ya hablo de primera mano, las dudas las resuelve porque hay gente que lo domina, que lo tiene claro, y que estamos hablando de un producto de puesta llave en mano que os va a facilitar absolutamente todo lo que es el funcionamiento y el beneficio que podéis tener. Entonces, no dudéis en acudir tanto a la asociación, a la oficina Acelera Pyme, que lo resolveremos, como bien ha dicho Jesús, de primera mano o lo que analizaremos. Pero no os quedéis con la duda. Y así es. Entonces, muy bien, pues gracias a todos y a todas por vuestra participación, por vuestro tiempo, tanto a los que estáis online como a los presentes. Y bueno, esto durante 2 años vamos a tener oficinas Acelera Pyme, con lo cual tenemos mucha píldora, mucha información, mucha webinar que espero sea de vuestro interés, por lo que os animo a seguir asistiendo a estos webinars. Muchas gracias y buen día. Chao. Hasta luego. Gracias. Adiós, Jesús.